Con motivo del proceso electoral, este contenido ha sido modificado temporalmente en atención a las disposiciones legales. Hola, muy buenos días, Altamira. Estamos felices de iniciar esta semana 18 y vamos a presentarles en estos momentos el reporte informativo de la semana 17, las incidencias, los acontecimientos ocurridos durante esta semana para el área de protección civil y bomberos, y posteriormente vendrán los cuerpos médicos, nuestros compañeros médicos, que nos van a presentar temas muy importantes como lo que es la prevención del cáncer infantil. Entonces, pues vamos a dar inicio a este programa de trabajo y el reporte completo que van a tener ustedes, ciudadanos, porque es muy importante que los mantengamos informados. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar del tema de la detección temprana de lo que es el cáncer en la niñez. Para esto tenemos la colaboración de la doctora Aide, que es nuestra pediatra que nos está apoyando en el área de la salud en la clínica DIF de Altamira. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor Demetrio Rosas Camacho, coordinador de la zona centro aquí de Altamira. Hola, buenos días, Altamira. Soy la doctora Aide García Sosa, médico pediatra de la clínica DIF del centro de Altamira. Me siento muy honrada por esta invitación en donde vamos a tocar, como ya había mencionado el doctor Demetrio, un tema de vital importancia para la salud de nuestros niños, y es la detección temprana del cáncer infantil. Sé que el simple hecho de escuchar cáncer es una palabra que nos llena mucho de angustia y que a veces no comprendemos de todo de qué nos están hablando. Así que voy a tratar rápidamente, de una manera muy sencilla, de explicarles qué es lo que es el cáncer. Cáncer, la definición de cáncer es un crecimiento acelerado y desordenado de las células de nuestro cuerpo. Imagínense algún órgano de nuestro cuerpo, el que ustedes quieran, un pulmón, un riñón, un huesito, el estómago. Todos nuestros órganos están compuestos por células, las cuales se van a alinear una tras otra, de una manera pausada, en un tiempo ordenado, dependiendo de cada órgano. Y poco a poco van a estar construyendo la estructura. Cuando se van adicionando más células, van formando lo que es el órgano. Y dependiendo del órgano en el que ustedes estén pensando, pues estas células van a tener una función. Esta es la manera ordenada. Imaginemos como los bloques de una casa, como los tabiques de una casa que están formando una pared. Pero por alguna circunstancia, estos bloques se empiezan de manera muy rápida y de manera desordenada, de tal forma que nuestro órgano en el que pensamos ya no tiene la estructura que debería de tener y más que eso, ya no tiene la función que debería. A eso es lo que nosotros conocemos como cáncer. Dependiendo del órgano del que esté dañado, pues vamos a tener una deformidad en ese órgano, pero no nada más eso. Cuando el cáncer es muy agresivo, no nada más se delimita al órgano que está afectado, sino puede dañar a órganos vecinos o puede diseminarse a otros órganos lejanos a través de la sangre o a través de la linfa. Eso es lo que nosotros conocemos como metástasis. Bueno, ahora bien, en el 2020, el Censo de Cáncer Infantil detectó 1,922 casos en México de nueva aparición y se estima que la cifra del año pasado, en el 2023, haya alcanzado hasta los 3,000 casos. El problema es que de todos estos casos, más del 70% llegaron en etapas avanzadas, lo cual significa un retraso en el tratamiento y, por ende, un retraso en la sobrevivencia de nuestros niños, que puede llegar a tener un desenlace fatal. Es por eso que la plática del día de hoy va encaminada a ti, padre de familia, a ti, madre de familia, que puedas detectar en tu pequeño los signos tempranos de cáncer en la infancia. Pero no nada más a ustedes, también me refiero a las tías, a las abuelitas que están en contacto con los bebés o que se quedan a cargo de sus familiares, a educadoras, a maestros, a colaboradores de guarderías y, ¿por qué no?, también a nuestros médicos de primer contacto, ya que si nosotros detectamos el cáncer en las primeras etapas, vamos a brindarles una mejor atención y una mejor calidad de vida y sobrevida de nuestros pequeños. Muy bien,
El cáncer no respeta edad, no respeta sexo, no respeta raza ni condición social o una condición previa. Puede aparecer en cualquier persona. Y como comentábamos, el diagnóstico, en el cáncer infantil, el diagnóstico en una etapa avanzada es de vital importancia para nosotros poder determinar la conducta a seguir. Voy a tratar de hacer una plática un poquito más dinámica. No te voy a hablar de incidencias, no te voy a hablar de estadísticas, no te voy a hablar de tratamientos. Quiero que se enfoquen en cómo puedo yo detectar el cáncer en casa, en las guarderías, en las escuelas, mediante 3 pasos simples que no necesitan ningún aparato especial, que no necesitan hacer exámenes especiales. Simple y sencillamente 3 pasos. Número 1, escucha con atención. Si nosotros escuchamos que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestras niñas, constantemente están refiriendo que se sienten cansados, que no tienen apetito, que les duele la cabeza o les duele alguna parte de su cuerpo, su estómago, su espalda o algún huesito, es nuestro primer foco rojo para nosotros poder detectar un cáncer. Ahora bien, yo sé que muchos de estos síntomas están presentes en muchas otras patologías, pero recuerda, es el primer caso, es el primer punto. Escucha con atención. El siguiente paso que vas a hacer es observar. Ya escuché alguna síntoma, alguna molestia, alguna queja en mi pequeño, ahora lo que voy a hacer es observar. Cansancio. Normalmente, mamás no me dejarán mentir, nuestros hijos cuando los mandamos a hacer algo, refieren que están cansados, que no pueden hacerlo y se retiran a su cuarto. Pero cuando los llaman sus amigos a jugar o entramos al cuarto, los podemos ver que están viendo la tele, que están escuchando música, están jugando con sus tabletas o sus celulares. Ese tipo de cansancio, o en algunos casos, los pequeños hacen mucha actividad física y por ende pues se sienten cansados, practican algún deporte de contacto y eso pues obviamente hace que merme su fuerza. Yo te estoy hablando de un cansancio en el que tu pequeño se la pasa dormido la gran parte del día, que no tiene ánimo ni siquiera de salir a jugar con sus amigos de la cuadra, de un cansancio que ni siquiera los deja ver la tele a gusto o estar con el celular o con las tabletas. Cuando tú tengas a un pequeño con este tipo de cansancio, es otro foco rojo que se prende. El otro dato que te mencionaba es de que no tienen apetito. Y aunque no lo crean, es una causa de consulta muy frecuente para nosotros los pediatras, que llegan que sus hijos no quieren comer. Nosotros tenemos que poner especial atención en este punto, porque la gran mayoría de estos pequeños no quiere comer por agrado, porque no les gusta lo que les sirven, o prefieren comer comidas rápidas, o los famosas golosinas que compensan muchas veces los alimentos. Pero si tu hijo ya ni siquiera quiere comer la comida rápida, ni los alimentos que normalmente está acostumbrado, y que esta falta de apetito va acompañado de sueño o va acompañado de náuseas o de vómitos, ese es otro foco rojo para sospechar en un cáncer infantil. El dolor de cabeza. El problema con el dolor de cabeza es que normalmente es un síntoma acompañante de muchas otras enfermedades. Desde que el niño no está viendo bien y necesita lentes, a un dolor de muelas, un dolor de oído, sinusitis, muchas cosas pueden causar dolor de cabeza. Vamos a poner especial atención en el dolor de cabeza, que se presenta desde que amanece, desde que el niño se levanta, que va incrementando durante el transcurso del día y que no mejora con los analgésicos que normalmente estamos acostumbrados a darle. Un dolor de cabeza que llega a ser incapacitante, es decir, que hace que el niño esté dormido la gran mayoría del tiempo o que quiere estar en su cuarto encerrado con las luces apagadas y que inclusive puede llegar a causarle el vómito y tener náuseas. Ese tipo de dolor de cabeza hay que prestar más atención y acudir a nuestros centros de salud. También los niños pueden referir dolor en alguna otra parte del cuerpo. Es muy común que en la infancia los famosos dolores del crecimiento se presenten. Sin embargo, estos dolores son calmados con un masaje de la mamá o con analgésicos normales. Pero si tú estás viendo que tu pequeño constantemente
se está quejando del mismo dolor en alguna parte de su cuerpo, que no cede con los analgésicos y que va incrementando con el paso de los días, es otro foco de alarma. También debemos de poner especial atención en alteraciones en los ojos, como por ejemplo manchas blancas. A veces es difícil a simple vista o para un ojo que no está entrenado poder detectar alguna alteración en la visión de los pequeños, en los ojos de los pequeños. Pero si tú eres una mamá, una tía de los que les encanta tener fotos en Facebook, tómale fotos continuas a tus pequeños, a tus sobrinos, a los niños de la escuela. Tener un fondo rojo en los ojos es normal cuando es central, pero si ese fondo se vuelve blanco, nos está hablando de un probable cáncer en el ojo y hay que acudir inmediato a nuestros centros de salud o a la atención que ustedes lo prefieran. Otro dato de cáncer en el ojo pudiera ser que mi hijo de repente y de manera rápida y progresiva, uno o dos de sus ojitos empieza a desviar su mirada hacia la punta de mi nariz o hacia la periferia, el famoso estrabismo. O a lo mejor no tiene ninguno de estos datos, pero constantemente tiene hinchazón en sus ojos o le molesta la luz. Esos también pueden ser datos que tú puedes notar y prestar atención en casita. También debemos de tener especial atención en la pérdida de peso. Muchas patologías, sobre todo los cuadros diarreicos o los cuadros respiratorios, conllevan a una pérdida del apetito que después se recupera. Y la gran mayoría de las mamás se angustia porque sus hijos bajan unos gramos de peso. Ese tipo de padecimientos, no. Yo lo que te estoy hablando es de una pérdida de peso en un par de semanas, en un par de meses, que tu pequeño al perder peso se ve enfermo y que al contrario de las otras enfermedades, va aumentando con el paso de los días. Palidez, sobre todo lo podemos notar en su carita, en la palma de las manos o en sus ojos, o hay que prestar mucha atención en los moretones o en los sangrados. Hay niños que realizan deportes de contacto y pues es obvio que ellos presenten moretones, pero si tu hijo no practica ningún deporte de contacto y empiezan a salir moretones, ese también es otro foco rojo para pensar en un cáncer. Los sangrados. La gran mayoría de las veces son sangrados anormales que no tienen una causa explicable. Por ejemplo, el sangrado de la nariz. Sin embargo, con este síntoma hay que tener un poquito más de cuidado porque los niños normalmente tienden a meterse objetos en la nariz o a estarse rascando o meter el dedito en la nariz y eso puede provocar sangrados. Me hablo de esos sangrados en los que se amanece y de la nada la almohada está mojada de sangre o sin haber tenido un traumatismo en boca, sangran nuestras encías. Ese tipo de sangrados son los que hay que prestar vital atención. O de repente veo que mi hijo constantemente se marea o de repente va caminando y como que va ladeándose de un lado para otro o se para y se marea y se tiene que sentar para volver a recobrar la postura. Esos también son otros datos de cáncer infantil. Y el tercer paso, recuerda, el primero fue escuchar con atención, el segundo es observar y ahora lo que vamos a hacer es revisar. ¿Qué vamos a buscar? Si tú ya tienes alguno de estos datos que te mencioné, ahora lo que voy a hacer es voy a ir con mi pequeño y voy a buscar intencionadamente algunos bultos o hinchazones, sobre todo en nuestro cuello, en esta parte de la clavícula, en esta parte de aquí arriba de sus hombros, en sus axilas o en sus ingles. Vas a notar pequeñas bolitas que no se mueven, que son duras y que a veces pueden doler o no. Pero lo importante es de que normalmente esas bolitas no deben de estar ahí. También podemos notar que de repente su pancita le está creciendo mucho o un dato muy importante en los cánceres y que aterra a muchas mamás porque es una de las causas más frecuentes de consulta es el aumento de la temperatura. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando de un aumento de temperatura que no va precedido de un proceso infeccioso, ya sea viral o bacteriano. Un aumento de temperatura que normalmente no se quita con analgésicos normales y que no cede con el paso de los días.
ahí debemos de prestar vital importancia. Entonces, recuerda muy bien, escucha, observa y palpa. Esos son los 3 puntos principales que quiero que se lleven a sus casas. Nunca está por demás cualquier foco rojo que se presente en tu casa, acudir al doctor. Muchas veces nos sentimos retraídos porque pensamos que somos mamás exageradas, pero más vale exagerar que revisemos a tu bebé y que podamos nosotros orientarte o hacer los estudios pertinentes para poder determinar si se llega a tratar de una patología de tipo del cáncer o no. El detectar el cáncer infantil de manera precoz da una mejor sobrevida a los pequeños. La gran mayoría de los cánceres que se presentan en nuestro país es la leucemia linfoblástica aguda, el cáncer de riñón, osteosarcoma y los gliomas y los linfomas. Y todos estos datos que yo te acabo de decir son datos que se presentan en etapas tempranas de estos 5 cánceres más frecuentes en la infancia. Si los detectamos a tiempo y podemos referir a los niños a centros especializados en donde pueden continuar el diagnóstico y el tratamiento, la sobrevida de estos es muy elevada, pero no nada más la sobrevida, la calidad de vida, y a lo mejor vamos a evitar que nuestros pequeños se sometan a procedimientos más agresivos que conlleven a una calidad de vida disminuida. Y obviamente en los niños siempre hay que considerar que los tratamientos agresivos pues obviamente van a mermar en su salud no tanto física, sino mental y emocional. Por mi parte es todo. Quiero agradecer nuevamente la invitación para estar aquí. Espero que te haya servido. Si tienes alguna duda, puedes acercarte a nuestra clínica. Estamos ahí los martes y los jueves de 9:30 a 11:30. O si no, con los médicos generales que también están capacitados para detectar cualquier tipo de alteración, y ellos ya lo referirán a nuestra consulta y nosotros haremos los estudios pertinentes. Espero que tengan un buen inicio de semana. Buenos días, soy el doctor Jorge Betancur Benavides, coordinador médico de la zona norte rural. Esta mañana nos acompaña el doctor Jorge Alfredo Ramírez Mireles, adscrito a la Casa de Salud de Villa Cuauhtémoc, el cual nos viene a exponer un tema de bastante interés, el cual habla de alergias alimentarias. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es el doctor Jorge Alfredo Ramírez Mireles, adscrito a la Casa de Salud en Villa Cuauhtémoc. El día de hoy hablaré acerca de las alergias alimentarias, como ya lo mencionó el doctor. Ese es un tema importante para la población, ya que nos ayudará a identificar este tipo de problemas, saber cómo actuar y cómo tratarlos adecuadamente. ¿Qué son las alergias alimentarias, doctor? Bueno, este es un grupo de enfermedades en el cual la persona desarrolla síntomas adversos al tomar o ingerir algún alimento. ¿Cuáles síntomas? Bueno, estos podrían variar desde leve, moderado a grave y podrían ser potencialmente mortales para la población. ¿Quiénes presentan los riesgos para alergias, doctor? Bueno, las alergias se pueden presentar en cualquier momento de nuestra vida, pero las más comunes se presentan en las primeras etapas, como son los de los 0 hasta los 5 años. Los recién nacidos son los que presentan las alergias más típicas, ¿verdad?, a los alimentos que se les agregan a la dieta común después de los 6 meses. Pero, como ya lo mencioné, las alergias pueden permanecer toda la vida y desaparecer en cualquier momento de igual manera. ¿Cómo se vuelve alérgica una persona a un alimento? Bueno, el mecanismo es muy complejo, sin embargo, vamos a explicarlo de forma en la que podamos entender para saberlo. El que los padres sean alérgicos a algún alimento, que los padres sean alérgicos o presenten dermatitis, asma, bronquitis, todos estos factores, así como el bajo peso de la persona al nacer, si fue por cesárea, o el estado de salud en general del paciente, nos afectarían para saber si se vuelve alérgico o no. ¿Cómo comienza una alergia? Al ingerir nosotros un alimento, vamos a desarrollar una defensa contra él, pudiendo reconocerlo de forma si es bueno o malo. El cuerpo a veces se confunde y puede reaccionar de forma contraria al beneficio de la persona, montando una respuesta inflamatoria, que es lo que llamamos alergia. En el primer contacto no ocurrirá esta alergia,
sino que hasta el segundo contacto que la persona tiene con el alimento se desarrollarían los síntomas de una alergia, ¿verdad? Es decir, la persona ya se vuelve una persona alérgica a un alimento en específico o al grupo de alimentos de ese tipo, ¿verdad? Los alimentos más típicos que forman una alergia son una lista que aquí tengo conmigo. Sin embargo, es importante recalcar que cualquier alimento puede reaccionar de forma alérgica a una persona, ¿verdad? Los más comunes son la leche de vaca, ya que es la primera que las personas normalmente están expuestas, sobre todo los infantes, si se les da fórmula o se les da la leche entera, el queso, la crema, cualquiera de los derivados de la leche puede reaccionar de forma alérgica a una persona. Los cereales, tales como la soya o la carne de soya, leche de soya, las lentejas, los frijoles, garbanzos, también pueden activar una reacción alérgica. El huevo es otra de las más comunes, ya sea el huevo entero, su yema o clara. El pescado puede ser una especie en específico de pescado o puede ser toda la variedad de pescados, ¿verdad?, que consumimos aquí en la región. Los frutos secos como las almendras, las nueces, los pistaches, de igual forma las frutas secas o frutas frescas. Las más comunes son la fresa, el durazno, las uvas, los mariscos y las carnes. Son alergias que se presentan normalmente en las etapas más posteriores de la vida, en adolescencia y en adultos, y son las que normalmente desarrollan una reacción más exagerada y pueden ser potencialmente mortales, ¿verdad? Los mariscos ya los conocemos, el camarón, la jaiba, ostión, pulpo, alimentos que son muy importantes y típicos de nuestra región, por eso es importante conocer este tipo de situaciones. La carne de puerco y carne de res, de igual manera, aunque no son tan potencialmente mortales. Los síntomas, también es importante reconocer los síntomas para saber cómo actuar. Ya lo comentamos, son síntomas que varían desde lo moderado, lo leve, lo moderado o lo grave. Y estos, bueno, pueden ser potencialmente fatales. Los más bajitos son la dermatitis, la urticaria, que sería la picazón de la piel, la formación de placas en la piel en forma elevada, rojizas, los calambres o dolores abdominales, náuseas, vómito, hinchazón de la cara, hinchazón de los labios, hinchazón de los párpados. Estos ya son un poquito más moderados. Y por último, los graves, que ya esto es una anafilaxia, es decir, una reacción que puede ser mortal y que se desarrolla desde segundos o minutos, ¿verdad? Como pueden ser el aumento de la frecuencia cardíaca, la sensación de opresión en el pecho, la dificultad para tragar o dificultad para poder respirar, las sibilancias, que son los silbidos o pillidos que salen del pecho al tratar de meter aire, y por último el desmayo, que es lo más peligroso, ¿verdad? Todos estos pueden ocurrir una o todas al mismo tiempo y en cuestión de minutos, segundos, inclusive horas después de haber consumido el alimento. Lo importante es identificarlos y saber cómo actuar en ese momento. Es importante acudir principalmente a una valoración médica o, si los síntomas son graves, a urgencias. Si la persona no se puede mover, llamar inmediatamente a emergencias para que puedan trasladarlo de la forma más adecuada. Es importante mantener a la persona acostada si ya perdió el conocimiento, o si está presentando vómitos, rodarlo sobre un lado para que no pueda aspirar el vómito. Si está consciente y vomitando, mantenerlo sentado, ¿verdad? De igual forma es importante saber qué no hacer en caso de una reacción alérgica a un alimento. No debemos de untar nada sobre la piel que no sean medicamentos indicados por el médico, no aplicar alcohol, no dar medicamentos que no estén indicados por un médico. Si la persona está teniendo un choque anafiláctico, una reacción anafiláctica, es importante no introducir nada en la boca, no dar más alimentos, no dar más bebidas y, sobre todo, es importante llamar inmediatamente a un cuerpo de emergencia. ¿Qué hacer en caso de que ya se presente una reacción alérgica a algún alimento? Lo importante es, como ya lo mencioné, acudir a una evaluación médica o a urgencias según sea el caso. Si el paciente ya cuenta con un tratamiento establecido por algún médico, puede administrarse en forma de pastillas, como podrían ser la loratadina o clorfenamina. Si el caso ya es un poco más grave, no se aconseja administrar estos medicamentos, como bien lo sabemos, tardan en hacer efecto de 30 minutos a 1 hora, por lo tanto podría no ser eficaz para un cuadro grave.
En casos de que un médico haya indicado inhaladores tales como el salbutamol, el ipratropio o esteroides inhalados, en los casos más graves, se podrían utilizar para ayudar a despejar la vía aérea, pero solamente para mejorar un poco los síntomas en lo que el paciente puede acudir a urgencias. En ningún caso se debe solamente mantener esos medicamentos y quedarse en casa. Si el paciente, como ya lo mencionamos, no se puede movilizar, lo importante es esperar la atención médica y dar las medidas ya mencionadas, mantenerlo postrado, elevar los miembros inferiores, si está presentando vómitos, mantenerlo sentado o si ya está inconsciente con vómitos, rodarlo hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho para que no aspire los mismos. ¿Qué hacer cuando ya sabemos que tenemos una alergia, doctor? Bueno, eso es importante también saber cómo actuar, ¿verdad? Lo importante es evitar el alimento al que se está consumiendo, buscar atención médica o valoración. En este caso, el más indicado para una valoración a las alergias es el alergólogo, ¿verdad? Es el especialista encargado de este tipo de situaciones. Si tenemos los medicamentos, siempre contar con ellos, tenerlos a la mano. ¿Para qué vamos con el alergólogo? Bueno, esto también nos ayuda a realizar pruebas para saber qué tan alérgicos somos, si somos solamente alérgicos a un alimento o algún producto, y él también nos puede dar un tratamiento para ayudarnos a desensibilizar, es decir, ir perdiendo la alergia a algún producto que nos esté causando problemas, ¿verdad? Para eso es importante acudir. A veces se pregunta a la gente, ¿siempre seré alérgico a este alimento? La respuesta es de que puede que sí, puede que no. Muchos factores ayudan a que una alergia desaparezca o no, se permanezca, ¿verdad? Por eso es importante, como le digo, permanecer con un médico especialista para que él nos vaya guiando con el tratamiento más adecuado. Pero sí, las alergias pueden desaparecer de forma espontánea, sobre todo en etapas más avanzadas de la vida, o con alergias más sencillas como la alergia a la leche, la alergia al huevo, normalmente se superan, pero otras alergias pueden volverse más agresivas como las alergias a las carnes, sobre todo a los mariscos, ¿verdad? Muy bien. Y como resumen de lo que ya hemos hablado en este momento, en la plática, las alergias, bueno, son un tipo de padecimiento en la que la persona desarrolla una sintomatología exagerada a un alimento que normalmente no debería de causarnos daño, ¿verdad? Estos síntomas pueden ser leves o inclusive potencialmente mortales, por lo que es importante siempre acudir al médico. Debemos de saber identificar los síntomas, que ya los mencionamos, debemos saber cómo no actuar, cómo evitar perjudicar más al paciente o entorpecer el labor médico y sobre todo cómo actuar cuando ya tenemos una alergia en nuestro estilo de vida diario. Debemos de evitar consumir el alimento, debemos también evitar consumir medicamentos para poder consumir el alimento, porque esa es otra práctica común en nuestro día, ¿verdad? Tomamos algún medicamento para evitar la alergia para poder consumir algo que nos gusta mucho, como en este caso los mariscos, pero es algo que puede ser potencialmente dañino para la persona o mortal, ¿verdad? Y por último, siempre acudir con el médico para valoración o tener un médico o medicamentos a la mano o un alergólogo que nos esté guiando a través del proceso de la alergia para poder ayudarnos a superarla. Por mi parte eso es todo. Les agradezco su atención. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenos días. Estamos iniciando la semana 18 y la maestra María Luisa Cuevas Rivera, que soy la directora de Protección Civil aquí en el municipio, les saluda con mucho gusto. Y también quiero informarles lo que tenemos de reporte de incidencias ocurridos en esta ciudad y bello puerto de Altamira en lo que respecta a Protección Civil y bomberos. Vamos a empezar con las incidencias de lo que fue las guardias operativas, que son las de 24 horas que tenemos todos los días en el área de Protección Civil. Aquí me reportan, fíjense, voy a hacer una anotación. Aquí me reportan las incidencias de 26, pero bueno, yo le llamo incidencia a lo que es algo negativo. Y aquí voy a separar de esas 26, 9 que yo considero que no fueron eventos negativos. Entonces, en realidad tenemos 17 incidencias que se tuvieron que atender, entre las cuales están 3 accidentes vehiculares, una alcantarilla abierta, 2 de cables caídos que estaban energizados, un derrame de diésel, que también fue muy oportuno llegar al sitio, identificarlo y
también contenerlo, porque el vehículo que lo derramó ya no estaba. No supimos nunca de quién fue, y como fue en un acceso vehicular, pues Protección Civil tuvo, al conjunto con bomberos, tuvieron que atenderlo. Es muy importante que se detenga ese derrame, porque si llega a invadir lo que es la vialidad, puede provocar accidentes. Los carros pueden derrapar y pueden hasta volcarse. Tuvimos también fuga de gas, una fuga que fue reportada por un ciudadano, un incendio de casa que también fue atendido. Tuvimos un incendio de un negocio. Ese incendio ocurrió en la central de abastos. Ahí hubo un incendio en la madrugada, en horas nocturnas, en la cual pues se tuvo que atender fuera de lo que era el personal propio de la empresa. Tuvimos también el reporte de una mufa. La mufa es un aparato eléctrico muy importante para que la casa o el negocio tenga la energía eléctrica, pues estaba fallando, estaba haciendo corto. Tenemos que atenderla, porque si no se atiende, el propio cortocircuito pudiera haber provocado un incendio más. Luego una luminaria que también estaba con descarga eléctrica. Ese es otro punto caliente que puede provocar un accidente. Otras emergencias, como una techumbre que estaba en mal estado, que fue reportada, se fue a atender y se fue a barricar para que no pudiera causar daños a las personas. Bien, esas fueron las emergencias que tenemos reportados aquí. Entonces, hubo cosas positivas, por ejemplo, el cierre de calles para las festividades. Las decimos positivas, bueno, son los festejos que la población pide, solicita sus permisos, y nosotros como Protección Civil previamente tenemos que ir a verificar la situación, y si no, ponemos en riesgo a las demás personas. Hubo un evento que no lo pudimos autorizar porque sí estaba implicado algunos detalles de logística, y bueno, se menciona porque a veces la ciudadanía no sabe los términos. Cuando tengan un evento, un festejo, acérquense con anterioridad a solicitar el permiso, porque la ley nos ampara diciendo que tenemos al menos 5 días hábiles antes de que vayan a tener ese festejo para que Protección Civil pueda hacer la correspondiente inspección. La delegación de tránsito también tiene que hacer su correspondiente inspección y poder autorizar el permiso. Tuvimos otro evento, estuvimos apoyando al área de Comapa, la gerencia de Comapa, la parte operativa, que ellos estaban haciendo mantenimiento de drenajes que estaban sobre la carretera Tampico-Mante, a la altura ya de la Avenida de la Industria, y allí tanto Tránsito como Protección Civil le llamamos bandereo. ¿Qué es eso? Pasamos las unidades continuamente para evitar que cualquier vehículo que viniera a exceso de velocidad o distraído el conductor pudiera afectar a los trabajadores que están en ese punto. Son cosas positivas, esas no son incidencias negativas. Bien, seguimos entonces con lo que es bomberos. Bomberos Zona Centro reporta 42 incidencias. De esas 42 también vamos a liberar 1, 2, 4, 5 que son positivas. Por ejemplo, les voy a decir cuál es positiva. Hubo una iguana que se reportó, se llevó a cabo la captura. Eso no es negativo, sino al contrario, lo que hacemos es reubicarla en su hábitat, o bien lo hacemos en conjunto con la Dirección de Ecología, que son los expertos en el manejo de las iguanas. Hubo derrame de árboles, son positivos. ¿Por qué digo que son incidencias positivas? Porque nos estamos anteponiendo a la temporada de huracanes, en donde sí, los árboles que están muy sobre tamaño, crecidos en abundancia, o que tienen ramas que están implicando los cables de electricidad, en un momento dado podrían llegar a ser un accidente, y lo estamos atendiendo en cuanto la ciudadanía lo está solicitando. También lo que es
hubo un operativo grande en el cual participamos, un operativo de protección civil y bomberos atendiendo a la población para evitar accidentes, para atender a las personas que pudieran llegar a tener algún problema de salud, que un desvanecimiento por el exceso de calor, etcétera, etcétera. Estuvimos presentes, pusimos comandos de atención médica, tuvimos paramédicos, tuvimos los botiquines y gracias a Dios no sucedió nada malo. Ningún ciudadano fue afectado en su salud. Eso lo hacemos en cualquier evento masivo que pudiéramos tener en nuestra ciudad. Bien, ahora sí les voy a hablar de lo negativo. Fueron unos cables caídos reportados, la captura de un perro bravo que andaba suelto y estaba implicando peligro y riesgo para la población. Fueron 2 perros que se pudieron localizar. Entonces, 2 perros que estaban amenazando a la población fueron identificados y fueron reubicados. También los bomberos también estuvieron presentes en el derrame de diésel. Los bomberos hacen equipo en atención a situaciones de emergencia delicadas que puedan llegar a accidentes mayores. Las abejas nos siguen visitando. Tuvimos el reporte de 4 enjambres que fueron atendidos por los bomberos. Seguimos haciendo llamado a la población, por ahí los expertos, por ahí supe que hay apicultores cerca de Altamira para que nos visiten aquí en Protección Civil y nos vengan a decir de qué manera podemos implementar un punto de apicultura cerca de nosotros para poder reubicar a las abejitas. Hubo una fuga de gas de LP y otra de gas natural que fueron atendidas. Esta semana 17 tuvimos 8 incendios y les voy a decir exactamente cuáles fueron. Una bodega, un comercio, una casa, 4 incendios de pastizal y un vehículo que se incendió. Estas incidencias quisiéramos que fueran llamado a la población para ser más preventivos. Bueno, los incendios de pastizales difícilmente los podemos controlar en este momento porque sabemos la sequía, que las altas temperaturas también son causa principal de lo que es el incendio de los pastizales. Pero las bodegas, los comercios, la casa, incluso un vehículo, eso sí lo podemos prevenir. Sabemos de antemano que los comercios tienen un programa interno de protección civil en el cual están manifestando tener todos los sistemas necesarios requeridos en su comercio para prevención y combate de incendios. Y todo eso debe de estar vigente y debe de facilitarle capacitación a su personal para que se puedan prevenir y en caso que suceda, que se puedan atender en forma oportuna. 8 incendios son menos que la semana pasada, pero sigue habiendo un gran número. Y yo digo que más de 3 ya son un gran número, porque tenemos que ser más preventivos que correctivos. Bien, atendimos a una persona que estaba desangrándose, nos avisaron en una gasolinera, estaba el hombre ahí tirado, lo atendimos, lo llevamos a lo que es la asistencia médica. Y bien, también tuvimos, esto fue muy noble, ustedes van a ver la fotografía que me enternece. Un caballo quedó atrapado en una laguna y los heroicos bomberos junto con otros personajes de bienestar animal y el propio dueño del caballo pudieron rescatarlo. Gracias a Dios, el equino salió ileso. En el área norte de bomberos tuvimos estas incidencias. También se atendieron cables caídos, hubo un choque vehicular, hubo 3 enjambres de abejas que sumados con los de zona centro fueron 7 en total. Falsa alarma, aquí este es un problema que hemos tenido, que a veces llaman a Protección Civil o a bomberos, en donde nos dicen que hay una alarma de alguna emergencia y en realidad pues no llegamos al sitio y no es lo que están reportando. Hubo una fuga de gas,
hubo un incendio de pastizal, aparte de los que ya dijimos allá, en lo que fue la zona centro. Un comercio, aparte del comercio que ya reportamos en zona centro. Este es un comercio en la zona norte, que también le llamamos la atención para que hagan labor preventiva. Y bueno, también hubo una verificación de un enjambre de abejas, que aunado a los 4 que tuvimos en la zona centro, ya decimos que fueron 5. En total se reportan 11 incidencias en bomberos de la zona norte. Mucha actividad para los bomberos. Los bomberos también atienden reportes de la fiscalía, personas perdidas, personas extraviadas, búsqueda, rescate y también en ocasiones, aunque es triste decirlo, rescate de cuerpos de personas ahogadas. En esta semana ocurrió uno y se está reportando en este informe. Bien, ahora vamos a ver lo que hace la parte de inspección y logística. En total se tuvieron 39 atenciones. Y les voy a decir, esto es muy importante comentarlo porque son inspecciones realizadas a las escuelas. En el Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta, que está en el fraccionamiento Santa Elena, se hizo una inspección. En una carpintería en el fraccionamiento Villas del Sol también se hizo una inspección, una pequeña carpintería, en realidad no era todo un comercio, pero se tiene que atender la denuncia ciudadana. En una inspección preescolar y primaria, en el Contadero, por cierre de calles también se hace verificación si es posible o no es posible, es factible o no factible hacer el evento masivo que querían hacer en esta situación. No fue permitido por logística. Inspección al kiosco aquí en la Plaza Central, la Plaza Constitución, porque reportaron el barandal que estaba en riesgo, en mal estado, y como sabemos que a la población le gusta mucho ir los fines de semana, entre semana, a pasear con niños, evitamos el riesgo de que pudieran ser lesionados. También se apoyó en traslado al área jurídica a oficios de la Fiscalía, que es una razón del área jurídica que tenemos en Protección Civil, porque atendemos los oficios que nos llegan de parte de la Fiscalía. Tenemos 2 empresas sancionadas, estamos en espera de la resolución y lo que es la imposición de sanción. Ahorita las tenemos en proceso. Y bien, los trámites que se realiza la ciudadanía en Protección Civil para cumplir con la ley estatal y con su reglamento para estar en orden y en cumplimiento fueron 30. Felicidades a todas esas empresas que se acercan oportunamente a hacer sus trámites. Es relevante para nosotros como Protección Civil atenderlos porque de esa manera, haciendo sus trámites, cumpliendo con la autoridad, con la ley, nos damos cuenta que cuidan a la población de cualquier riesgo. Y eso es lo más importante, es el objetivo de Protección Civil, que la población sea salvaguardada. Bien, el área de rescate acuático también tiene sus programas de trabajo y son programas, pues pudiéramos decir algunos rutinarios, pero déjenme decirles, rutinarios pero importantes. Por ejemplo, rescate acuático tiene las lanchas de Protección Civil. ¿Y qué hacemos con esas lanchas? Pues apoyamos a los trabajos que se están realizando, como lo que es el desasolve de la laguna. Las lanchas de Protección Civil apoyan el avituallamiento de los materiales que requiere la draga, el movimiento de la draga y demás situaciones, incluso a veces hasta el mismo personal operativo. Se trasladó personal de vigilancia también hacia los diferentes puntos en donde se queda. Esas dragas no se quedan desatendidas, siempre hay vigilantes que están cuidando la salvaguarda de ese equipo. También trasladamos personal
del INE que va a cumplir con sus deberes electorales a los poblados de Cruz Grande, Martina Martínez, Torno Largo, que son lugares en donde se va a establecer también sistemas electorales en las próximas elecciones. Nosotros cumplimos con transportar al personal oficial. El personal médico también que asiste regularmente a los ejidos sobre las márgenes del río Tamesí también son atendidos y son trasladados y llevados a su lugar en donde dan las consultas a toda la población de esos lugares. Tuvimos también personal de Contraloría que visitaron el punto que se llama Cuesorteños, que es un poblado sobre la margen del río, y se trasladó personal de Marina, médicos, al poblado de Cuesorteños también, porque ellos llevan a cabo la jornada médica propia de lo que son los elementos de Marina, y fueron en total 39 personas, las cuales fueron distribuidas en 7 lanchas. Para realizar ese servicio tuvimos la necesidad de colocar 7 lanchas. ¿Qué quiere decir? Protección Civil solo tiene 3, pero hacemos el conjunto con otras lanchas, se solicitan para poder cumplir con ese servicio. Y por último les digo, traslado de personal de DICONSA que va también regularmente a suplir los enseres de primera necesidad a los puntos de venta que tienen sobre las márgenes del río Tamesí. En esta ocasión le tocó al punto Camalote. Eso es el trabajo de rescate. Gracias por ese personal que tenemos muy capacitado. ¿Por qué? Porque no han tenido ningún accidente a lo largo de estos 2 años y medio que tenemos de ejercicio como Dirección de Protección Civil. Felicidades, equipo. Bien, hemos terminado con lo que es la información de Protección Civil respecto a las incidencias de la semana. Quiero empezar a contarles una historia. Rápidamente voy a dar el inicio de esta historia que va a continuar en semanas posteriores. Solamente déjenme decirles algo que va a empezar hoy. La historia de la protección civil. La protección civil en el mundo surgió al concluir la Segunda Guerra Mundial por la necesidad de dar atención a las víctimas civiles, personal de salud, miembros de organizaciones humanitarias y prisioneros de guerra. Ahí fue donde surgió la necesidad de contar con protección civil. Entonces, por esa situación, en el marco del Protocolo 2 de los Tratados de Paz en Ginebra del 12 de agosto de 1949, fue que se estableció el concepto de la protección civil para proteger a la población. Y fíjense, en México, el primer documento relativo a la protección civil que surgió como respuesta del gobierno federal, en aquel entonces estaba el presidente Miguel de la Madrid, fueron las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, las bases. Luego fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1986. En eso se planteó como objetivo establecer un Sistema Nacional de Protección Civil. En aquel tiempo se le llamó SNPC. Bien, protección civil entonces se considera como un sistema por el que cada país proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de accidente o catástrofe, así como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente. En rasgos generales podemos concretar que la protección civil es la gestión de los servicios de emergencia de un país. Hasta aquí podemos concluir que en México Protección Civil, gracias a la instauración del Sistema Nacional de Protección Civil, del que les hablé del 6 de mayo del 86, se han creado y organizado gran cantidad de grupos, tanto de orden gubernamental como grupos privados, en los cuales el denominador común son los principios que rigen al propio sistema: proteger y salvaguardar a la población, sus bienes y el entorno. El entorno ecológico también es parte del cuidado, porque hay amenazas o ocurrencias de desastres en donde se ve
afectada tanto la población como sus bienes, como la ecología. En este sentido, en el año 2001, el Ejecutivo Federal decretó que el 19 de septiembre de cada año, fecha en que se puede decir se conmemora aquellos sismos ocurridos en el 85, y se decreta como el Día Nacional de Protección Civil. Hasta hoy les cuento esta parte de la historia. Seguiremos platicando al respecto porque es muy importante darles a conocer esta bonita historia de dónde surgimos, de dónde estamos trabajando para que la población sea protegida, sea prevenida y en caso de una ocurrencia sea atendida hasta su recuperación. Muchas gracias. Estamos presentes en esta semana 18 y les deseamos muy bonita semana. Con motivo del proceso electoral, este contenido ha sido modificado temporalmente en atención a las disposiciones legales.